Julieta, es tu momento. Dile la verdad y devuélvele el anillo a Elvis. No. Esa mujer le haría la vida imposible a Antonio, a todos nosotros. Lo único que tengo que hacer es casarme con Elvis ya. Perdón, necesito ir al baño y mojarme la cara. Yo traigo ya. Yo te voy a preparar un té de tila como el que hace la abuela. Pedacito. Hielo, ya. Con cuidado, ¿no? Gracias, hijo. No sé qué haría sin ustedes. Hola, Antonio. ¿Llegaste bien a tu casa? ¿Cómo sigues? ¿Te duelen mucho los golpes? Oye, pa. ¿Este Jacinto no es la tal Julieta por la que mi mamá te pidió el divorcio? Sí. Jacinto es Romeo y Romeo es Julieta. Pero de eso a lo que te imaginas no hay nada. Pero qué raro que de Romeo pasara a ser Jacinto y ahora pasa a ser Julieta, ¿no? A ver, de acuerdo. Fue un error no poner su nombre real, sí. Pero lo hice para no tener problemas con tu madre. Bueno, ¿y por qué te está preguntando cómo estás? Bueno, porque el asalto fue cerca de su casa. Yo la llamé para que me asistiera, para que me ayudara, vamos. Sí, que me socorriera. Para que me prestara dinero y yo pudiera volver a mi casa. Para eso, hijo. No, ok. No, pues qué acomedida ella, ¿no? Híjole, pa, neta, qué mala onda que sea yo la persona que se tenga que enterar de todo esto. Yo que soy la oveja negra de la familia. A ver, hijo, deja de inventar cosas, ¿sí? Mira, todo se enredó absurdamente. Tu madre puso su tienda frente a la tienda de Julieta, ¿sí? Solamente porque tiene celos injustificados. Ay, a ver, pa, no me quieras echar rollos a mí. Mira, los dos somos hombres. Los dos sabemos qué onda. Y aparte yo ya no me chupo el dedo. Y si quieres reeducarme, creo que deberías empezar por darme un ejemplo. Porque esta situación es muchísimo peor que la situación de Azucena y Violeta. Y yo no sé qué voy a hacer, porque si... Ay, qué horror, papá. O sea, ¿qué haces parado? Y tú, o sea, ¿cómo no le dices que se acueste? A ver. ¿Qué les pasa? Acuéstate, pa. Té de tila con anís. Es de sobrecito, pero se parece mucho a la receta de la yaya. A ver, ahí va, ¿eh? Ándale, Ahí va. tómatelo para que te relajes. Pues bueno, ya estás en casa, sana y salva. No, bueno, a ver, ni tan salva, ¿eh? Porque con la novia de Chucky... A ver, o sea, Viviana puede estar detrás de la puerta con unas tijeras porque está celosa de nosotros dos. No está celoso. Es un capricho, es malcriadez. Yo era el más obsesionado con ella, ¿sabes? Pero eso se acabó. Me doy cuenta que el horizonte es mucho más grande de lo que yo creí. Beto, yo no sé lo que me está pasando contigo, pero sea lo que sea, es muy bonito. Bonito. ¿Sabes lo que más me duele? De que me robaron el coche. Que perdí a mi compañero de viaje. No lo eches de menos. Te compraré otro, ¿sí? Antonio. Hola, perdón por hablar, no me pude contener. Y perdón por no contestar anoche, estaba yo con los niños. Lo entiendo. ¿Cómo te sientes? Ya analizando las cosas, feliz. El robo valió la pena. De hecho, pensaba yo que sería bueno tener otro carro, ¿no? O 10. Y que cada uno me lo robaran cerca de tu casa para llamarte, para volver a sentir que me cuidas, para sentirme importante, ¿no? Para besarte de nuevo. Ya, por favor, no sigas, ¿sí? No digas más. Tú vas a arreglar las cosas con tu esposa. Yo tengo a Elvis. Él me ama, ha luchado por mí y es como debe ser. Es verdad. Sí, soy muy feliz con él. Hasta la otra vida. Espero que en esa pueda darte todos los besos que en esta no te daré. Un poquito tuyo,
¡Gatita! ¡Ay! ¿Te distraje y te picaste? Y me asustaste también. Oye. Perdón. Ay, ya deja el drama, tampoco es para tanto. No fue tu... Bueno, sí fue tu culpa, pero ya. Bueno, pero no lo estoy diciendo por eso, nada más seguro vas a sobrevivir. Te lo estoy diciendo perdón porque anoche desconfié de ti. Ya sabes que soy un animal, soy una bestia, imaginé lo peor y tú no eres así. Tú eres una mujer hermosa, leal, honesta y... Perdón, no te merezco. No digas eso, ¿sí? ¿Ves? ¿Ves de qué estoy hablando? Bueno. Bien, vengo a pedirte un favorcito. Uy, ¿qué favor será ese? A ver si me acompañas a ver unas casas nuevas que están haciendo aquí cerquita. No pienses que te estoy presionando ni mucho menos. Es para cuando llegue ese hermoso y bendito día en que tú, Julieta Vargas, aceptes ser mi esposa. Pues creo que ese día... ¿Ya llegó? ¿Cómo? ¿Qué es? Acepto ser tu esposa. A ver si entendí bien. Barájamela despacito. O sea, ¿tú y yo qué? Eso que tú y yo nos podemos casar cuando tú quieras, que acepto. ¡No sabía! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Espérate, te vas! No puedo calmarme. ¡Qué calor! Esto lo tiene que saber todo el mundo. Esto lo tiene que saber el mundo. ¡No, ya qué hacer! ¡Me dijo que sí! ¡Me dijo que sí! ¡Me voy a casar con Julieta! Espérate, tú le Hermosa. dijiste que está loco. Gracias. A ver, Elvis. ¡Quieto, Elvis! Muchas gracias, China hermosa. Prepárame un surtido de calzones y de tangas de elefantito, por favor. ¡Ay, qué vergüenza! Me ¿Cómo caso dices con mi eso? gatita. Elvis. ¡Pame! Me Gracias, caso qué con- linda, gracias. Dile a Gatito que está invitado a la boda, ¿eh? ¡Que la calle Cielito Lindo está de fiesta! ¡Me caso con Julieta Vargas! ¡Estás loco! ¡Loco! Pues bienvenida a su nuevo hogar, señora Solano. Montiel de ahora en adelante, ¿ok? ¡Ay! Por fin voy a recuperar mi vida. ¡Qué emoción! Aquí tiene los documentos y lo más importante, la llave. Pues que lo disfrute mucho, solo le hacen falta los muebles. Esos los tengo hoy mismo. Gracias por todo, guapo. Con permiso. Hola, Catalina. Te llamo para avisarte que ya encontré casa. Qué bien, me alegra. ¿Cómo vas a hacer para pagarla? Ay, no te preocupes, eso es cosa mía. Bueno, en ese caso te felicito. Y cuéntame, ¿es bonita? ¿Te gusta? Ay, no es bonita lo que le sigue. Me fascina, me encanta, está increíble. Nada más, eso sí, necesito pues unas cositas, ya sabes, adornos, detallitos, o sea, pequeñeces, digo. Espero que no te moleste que los traiga de la casa. No, por supuesto que no es lo que necesites. Cosas de la cocina, sábanas, vamos, lo que sea. Gracias, Tony. Cualquiera que te escuchara diría que eres un maravilloso ex. Eso me gusta. Bueno, bye. Hola, Daddy. Buenos días, Chief. Buenos días. Bien, aquí tienen lo que van a hacer cada uno en la semana. Javi, te vas a encargar de limpiar la planta baja y los baños. Eduardo, tú sacarás la basura, te vas a encargar de lavar, planchar y repartir la ropa y te encargo mis camisas. Viviana, te toca la limpieza de la planta alta, menos la recámara de las inquilinas. Y tendrás que hacer las compras, por supuesto. Bien, ahora vamos con la comida. Vivi, te toca prepararla lunes y martes, ¿de acuerdo? Mira, pa, tu plan está increíble, pero yo no sé cocinar. O sea, con trabajo sí pude hacer ese omelette. Pa, es demasiado trabajo y la neta no nos va a dar tiempo. Yo estoy de acuerdo con Javi. Yo les propongo algo. ¿Por qué no contratamos una mujer que nos ayude con todo el tema de la cocina? Digo, para eso estamos trabajando, lo podemos hacer. De acuerdo. Solamente no descuiden sus obligaciones, por favor, ¿sí? ¿No? Bueno, estudien bien esto porque no quiero, como que es que yo no sabía, me confundí, no sé qué. Bueno, dígame, Antonio Solano, ¿en qué le puedo servir? Qué buena noticia, gracias. En este momento salgo para allá, gracias. Apareció mi coche. Yay. Voy a buscarlo. Nos vemos después. Pa, no te vuelvo a hacer desayuno nunca. Ay, pensé que era de tu hermano. No. No te preocupes. Pa, yo también voy porque ya. ¡Huevo! Te amo. Vientos, ¿eh? Oye, a veces tienes buenas ideas, ¿eh? Pues ya ves. Ahora cómete mi huevo. Sí. Ya. Sí. Ahorita.
tiene queso. Goyita, buenos días. Aunque ahora son mejores. De buenos nada si tengo que verte la cara. No te enojes conmigo, mujer. Anoche no debiste irte de esa forma. Perdóname, Paco. Yo sé darme mi lugar. Además, no quise arruinarte la cita romántica. Pero no vine a eso. Solo quería avisarte que cuando haya fecha de boda, resuelvas los detalles con Elvis, porque yo no existo para ti. No te pongas así, mi joya favorita. Yo solo estaba acompañando a Lupita, que me quiso contar sus problemas. ¿Y desde cuándo los problemas se arreglan cantando de cachetito? Pero a ella no le des el gusto de saber que por mí querer... ¿Y de dónde sacaste ese video? Me lo mandó la víbora esa, ¿quién más? Y lo hizo al propósito. Bueno, porque no hay nada que esconder, corazón de melón. Lupita y yo nada más somos amigos. Buenos días, Paquito. Gregoria, vine a ver a mi hija y te traje unos chilaquiles que te preparé. Está caliente, ¿eh? Ah. Ay, están deliciosos. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas